Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Continuamos hablando sobre los volúmenes y me da la sensación de que el vídeo de hoy va a ser un poquito denso. Y es que tenemos que entrar un poquito a la parte de las propiedades de los volúmenes. Para poder comprender algunos de los conceptos que vamos a ver a continuación, debemos de entender previamente cómo están estructurados los datos dentro de OpenVDB. Y es que cuando manipulamos los datos en este tipo de archivos o de objetos, tenemos que saber que existen tres estructuras de datos esenciales y que también se denominan objetos, ¿vale? Y que son el árbol, la transformación y la cuadrícula. Recordad que en el vídeo anterior os incidía bastante en el tema este de la cuadrícula, ¿vale? Y ahora vais a ver por qué. El árbol lo que contiene es una estructura de datos tridimensional similar a un árbol B, que viene a ser algo así como un árbol de búsquedas. No es B por búsqueda, ¿vale? Es por la estructura que tiene. Si os vais a Google y escribís B-tree o árbol B, encontraréis estructuras de árbol de este tipo, ¿vale? Luego tenemos la transformación, que lo que nos aporta es una relación de los índices de voxeles con ubicaciones físicas en el espacio global en el que estamos trabajando. Y finalmente nos quedan las cuadrículas, que lo que son realmente es un contenedor que va a relacionar o asociar un determinado árbol con una determinada transformación. Y además va a añadir una serie de metadatos adicionales. Un árbol puede ser referenciado por un montón de cuadrículas y cada una de ellas pueden tener una única transformación, ¿vale? Con lo cual hay muchas aplicaciones que trabajan a nivel de cuadrículas y Blender es un ejemplo de ello. Y de esta manera, bueno, pues evita tener que estar trabajando con árboles y con transformaciones que realmente no es necesario para trabajar con el resultado final de lo que queremos. ¿Vale? Si lo que queréis es un mayor detalle sobre todo esto, si realmente estáis interesados en ello, os recomiendo que visitéis la página de OpenVDR, perdón, openvdb.org, donde encontraréis toda la documentación sobre esto. ¿Vale? Y ahora ya sin más, bueno, vamos a empezar con los datos de objeto, que ya me he entretenido bastante. Y, y vamos a empezar a ver los diferentes paneles que componen las propiedades de nuestros objetos. Si recordáis el vídeo anterior, hice una importación de una animación OpenVDB con volumen, que es el que tenéis en pantalla. Me lo he vuelto a traer para poder explicaros todas las propiedades, ¿vale? Vamos a ver todos estos paneles y el primer panel de todos es cuadrícula y hace referencia a lo que os acabo de explicar hace un momento, ¿vale? En este panel lo que vamos a tener son las diferentes cuadrículas que componen nuestro archivo, ¿vale? Tened en cuenta que podemos entender que cada una de estas cuadrículas viene a ser algo parecido a lo que podría ser una capa de volumen, ¿vale? Y en este caso, en este ejemplo, tenemos una capa o un volumen o no un volumen, una cuadrícula denominada flames, que serían llamas, ¿vale? Y otra cuadrícula denominada temperature o temperatura. Esta panel que tenemos aquí no solo nos muestra el nombre de cada una de esas cuadrículas, sino el tipo de dato eh, que emplea esa cuadrícula. En este caso es un tipo de dato de punto flotante, ¿vale? O decimal. Podría ser entero o demás. Depende de cómo venga el archivo que nos hayamos traído o bien el que hayamos generado nosotros, que podremos generar, ¿vale? Con lo cual aquí podremos diferenciar las diferentes capas, ¿vale? Esta es la capa de llamas y esta es la capa de temperatura, ¿de acuerdo? Las cuadrículas. No quiero llamarlas capas porque no son capas como tal. El siguiente panel es archivo OpenVDB. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues un montón de cosas. La primera es la ruta que va a tomar como referencia o donde se encuentra el archivo que va a mostrar
el volumen que estamos empleando por el bloque de datos de todo el volumen, ¿vale? Podremos especificar si queremos que esté activo esto o no. Lo que vamos a especificar aquí es si lo que estamos trayendo es una secuencia, una animación, ¿vale? O simplemente es un único fotograma o archivo, ¿de acuerdo? Luego tenemos el número de fotogramas que componen la animación. El fotograma de inicio, donde va a comenzar la animación, suponiendo que el primer empezará en el 1, suponiendo que el primer nombre de archivo cabe en 1, ¿vale? Luego el desfase o el desplazamiento de fotogramas que va a tener nuestra animación, ¿de acuerdo? Y tenemos un campo modo donde lo que vamos a ajustar aquí es la secuencia de volumen antes del fotograma inicial y después del fotograma final. De tal manera que aquí podremos indicar que puede ser clip, extend, repeat y ping pong, ¿vale? Pero ping pong no es el juego de ping pong, ¿de acuerdo? Cada una de estas tiene sus propiedades. Clip lo que va a hacer es ocultarnos los fotogramas que queden fuera del intervalo que tenemos especificado un poquito más arriba, ¿vale? Extend o extender lo que va a realizar es una repetición del fotograma inicial antes y del fotograma final después del intervalo de fotogramas, ¿vale? Y repeat o repetir va a recorrer los fotogramas reiniciando en el fotograma 1 toda la estructura, ¿vale? Luego, ping pong, que hemos dicho que no es el juego de ping pong, pues lo que va a hacer es repetir los fotogramas invirtiendo la dirección de reproducción cada 2 ciclos, ¿vale? En el siguiente panel voy a ir minimizando esto para que vayamos pudiendo ver los diferentes paneles, ¿vale? El siguiente panel es Viewport Display o representación en las vistas, ¿de acuerdo? Este panel contiene cómo vamos a visualizar en la estructura, en el modo de estructura alámbrica, cómo vamos a visualizar nuestros volúmenes, ¿vale? Entonces, en el wireframe podemos indicar diferentes opciones. Actualmente tenemos boxes o cajas, ¿vale? Pero podemos seleccionar aquí ninguna representación, bounds, que son volúmenes delimitadores, ¿vale? Boxes, que son cajas, y points, que son puntos. Bien, la diferencia entre cada uno de ellos es la siguiente. Si seleccionamos ninguno, no va a hacer ninguna representación en el modo de sombreado de la estructura alámbrica. Recordad que los modos de sombreado están aquí arriba, ¿vale? Y es concretamente este. Y es así como nos lo está representando en cajas. Si yo aquí indico que no haga ninguna representación, no hace ninguna. Si le pido que haga una representación por volúmenes delimitadores, ¿vale? Va a tomar el volumen del delimitador completo del volumen y nos lo va a representar. De tal manera que si yo voy animando esto, bueno, ese volumen va creciendo o decreciendo en función de cómo sea nuestra animación, ¿vale? Si selecciono cajas, va a realizar una selección de volúmenes delimitadores, pero estos van a ser en función de los nodos del árbol de volúmenes, ¿vale? Entonces estáis viendo aquí que aparecen dos volúmenes, pero si sigo con la animación aparecerá alguno más. ¿Veis? Ahí aparece otro, ¿vale? Vamos a ponernos así y lo veremos entero, ¿de acuerdo? Empieza uno, dos volúmenes, ¿ven? Y va en función de lo que se indica, ¿de acuerdo? Y luego nos queda points, que lo que va a mostrar son los puntos de nodos en el árbol de volúmenes, con lo cual donde antes veíamos diferentes cajas, pues ahora veremos diferentes puntos. Este puntito de aquí es el origen del objeto, no lo tengáis en cuenta, son ese punto de ahí, ese punto de ahí y ahora mismo este de aquí abajo. Ahí aparece otro más, ¿de acuerdo? Y cada uno de estos puntos, si nos vamos aquí a boxes, pues son cajas, ¿vale? O sea, cada uno de esos puntos equivale a cada una de estas cajas delimitadoras, ¿de acuerdo? Sería lo mismo. Bien, vamos a seguir viendo cosas aquí. La siguiente opción es en detalle o detalle.
Y aquí lo que vamos a indicar es la cantidad de detalle que se va a mostrar para el modo de estructura alámbrica cuando estemos hablando de cajas o de puntos, ¿vale? Entonces, puede ser un detalle tosco, que es la traducción de coarse, ¿vale? Que es lo que está ahora mismo seleccionado, donde se van a mostrar una caja o un punto por cada nodo del árbol intermedio, ¿vale? Pero aquí podemos indicar que sea fino o fine, ¿vale? Y este fino lo que nos va a mostrar es una caja o punto para cada nodo de rama o de hoja, viene traducido, no sabría explicar muy bien, por cada sección de voxeles de 8x8, ¿vale? Esto, si lo ponemos aquí en fino y nos venimos a la estructura alámbrica, ¿vale? Aquí, perdón, a la estructura alámbrica, veis que va generando volúmenes delimitadores chiquititos, ¿vale? Estamos con cajas, pues volúmenes delimitadores chiquititos de boxers de 8x8, ¿vale? Y es como se va reproduciendo. Si en lugar de ser boxes es points, pues por cada puntito, cada volumen de 8x8 dibuja un nuevo punto, ¿vale? Y se ve la propagación que tiene, ¿vale? En puntos, ¿de acuerdo? La siguiente opción es la densidad, donde vamos a indicar el grosor del volumen en la vista 3D. La densidad del volumen que se renderiza en ese propio volumen se ajusta a través del nodo sombreador de volumen principalista que estuvimos viendo en el vídeo anterior, ¿vale? Lo siguiente es la interpolación y aquí lo que vamos a especificar es el método de interpolación que se va a emplear a la hora de visualizar las cuadrículas del fluido, ¿vale? Puede ser lineal, cúbico o más cercano, ¿vale? Y esto va a afectar a el cálculo que va a realizar para mostrarnos la información, ¿vale? Lineal va a realizar una interpolación lineal entre los voxeles y nos va a dar una suavidad bastante buena y la velocidad de reproducción va a ser bastante buena también. En cúbico, la interpolación va a ser una interpolación cúbica entre los voxeles, lo cual nos va a dar una interpolación suavizada de alta calidad, pero es más lenta reproduciéndose, ¿de acuerdo? Y luego el más cercano no realiza ninguna interpolación entre voxeles y nos da los voxeles en bruto. Para que lo veáis, vamos a especificar aquí lineal. Vale, esto lo vamos a ver aquí. Fijaros, si yo indico aquí que sea lo más cercano, la resolución de esto cambia. Voy a ir a una zona donde aquí lo podremos apreciar mejor. Si yo selecciono cúbico, veis que se ve como más emborronado, ¿no? Y lineal, la variación es tenue, me imagino que la habréis apreciado, se ve un pelín más, más detallado, por lo menos aquí. Vamos a ver si lo veis ahí, ¿veis? Está como más difuminado, perdón, como más difuso, como más menos enfocado, ¿vale? Y aquí parece que está un poquito más enfocado. Y closest es súper enfocado, es lo más cercano a la... ¿vale? Bien, slice se viene a traducir en español, en Blender, como rebanar, ¿vale? Lo que hace es representar una sección en dos dimensiones del objeto de dominio, ¿vale? Es decir, va a hacer un corte, un corte de, digamos, lineal en un determinado punto y vamos a apreciar en ese determinado punto ese corte. Y podremos indicar que ese corte sea eh, en el eje, ¿vale? En este campo de eje vamos a poder indicar que sea automático, es decir, que realice un cálculo automático de la dirección del corte según la vista tal y como la tenemos puesta, bien, o bien le podemos indicar que sea en el eje X, Y o Z, realizando un corte a lo largo de uno de estos ejes, ¿vale? Para que entendáis lo que os estoy explicando, si yo doy aquí a Slice, realiza un corte en una sección determinada, ¿vale? Y al tener auto, pues según la posición de la vista, pues realiza ese corte, ¿vale?
Si yo en lugar de decirle auto le digo que sea en el eje X, pues la sección la hace sobre el eje X, ¿vale? Este eje. Así veis que no se ve nada, ¿vale? Estoy utilizando la tecla Alt y girando porque esto lo que me hace es llevarme a las vistas ortogonales, ¿vale? Pero bueno, ahí lo veis, ¿vale? Es una sección fina, ¿vale? Toma un tramo fino y sobre ese corte plasma lo que se ve, ¿vale? Si yo le indico que lo haga sobre el eje Y, pues toma de referencia el eje Y y realiza ese corte, ¿vale? En una sección fina. Y si le digo que sea en Z, va a tomar una sección, ¿vale? Y la va a cortar. ¿Dónde realiza esa sección? Bueno, la indicamos aquí, en este campo de aquí de posición, donde nosotros podremos indicar porcentualmente, ¿vale? A qué altura o en qué punto queremos que se realice esa sección, ¿vale? Esa rebanada, que, como la traduce Blender, ¿vale? Ya solo nos queda un panel. Voy a minimizar esto y diréis, es un panel chiquitito, acabamos ya. Pues no. Bien, el panel que nos queda es el panel de renderizar o procesar, ¿vale? Aquí podremos especificar en este campo Object y Word. Este campo espacio especifica cómo se van a calcular la densidad de los volúmenes y el tamaño de paso de relación con el objeto en el entorno, ¿vale? En el mundo. Objeto va a mantener el volumen, densidad y detalle de la misma manera, independientemente de la escala que tenga nuestro objeto. Y entorno, ¿vale? Que es la otra opción que tenemos aquí, Word, ¿vale? Se traduce en Blender en español, viene traducido como entorno. Lo que va a especificar es el tamaño del intervalo y la densidad en el espacio global, ¿vale? No hemos acabado, porque dependiendo del motor de render que estemos empleando, vamos a ver más opciones o no. Es decir, ahora mismo estamos viendo estas opciones solo en este panel, ¿vale? No todos los demás, que ya llevamos casi 20 minutos de vídeo. En este panel de render, si utilizamos Eevee, solo vemos esta opción, pero si utilizamos un motor de render Cycles, ¿vale? Y volvemos, este panel de render, como veis, ha crecido un poquito, ¿vale? Nos quedan aquí unas pocas opciones. La siguiente opción es Step Size, ¿vale? Que es el tamaño de intervalo. Y lo que nos va a marcar es la distancia entre las muestras de volumen. A menor valor vamos a tener un mayor detalle, pero nos va a costar más rendimiento a nuestra máquina. ¿De acuerdo? Con un valor equivalente a 0, el tamaño se determina de forma automática según el tamaño del voxel, ¿vale? Luego tenemos clipping. Este clipping, para que lo podáis entender, cuando estábamos hablando al principio del curso del clipping en la cámara, digamos que era el punto a partir del cual comenzábamos a ver y hasta qué distancia llegábamos a ver, ¿vale? Y todo lo que quedara por detrás no se veía, o sea, por más cerca no se veía, y todo lo que quedara más lejos de la distancia que hubiésemos puesto en el clipping de tope, pues tampoco se iba a ver. Aquí el clipping, este recorte, lo que indica es que todos los voxeles que queden por debajo de esa medida no se van a mostrar, ¿vale? Es algo parecido, pero llevado a los voxeles, ¿vale? Luego nos queda la precisión. La precisión puede ser completa, a la mitad o variable. Y lo que va a especificar es la precisión de los datos de volumen. A un valor más bajo vamos a tener un menor consumo de memoria, sacrificando de esta manera los detalles del volumen que estamos tratando de trabajar. ¿De acuerdo? En una precisión full o completa, lo que vamos a tener es un valor decimal de 32 bits para realizar todos los cálculos, ¿vale? O sea, estos cálculos internos pues van a utilizar un número de 32 cifras, ¿vale? De 32 bits. Half lo que va a utilizar es un decimal completo de 16 bits, un decimal medio. No es completo, es medio, ¿vale? De 16 bits. Y la tercera opción, variable, lo que va a hacer es ir realizando una variación automática de precisión y va a utilizar menos precisión en aquellas zonas que sean menos perceptibles, ¿de acuerdo? Y más precisión en aquellas que sean más perceptibles, ¿vale?
Estos tres apartados de velocidad, ¿vale? Hacen referencia, pues en caso de que tengamos un campo de velocidad, especificaríamos aquí su nombre. Aquí lo que vamos a especificar si esa velocidad se va a medir en fotogramas o en segundos y la escala de la velocidad. ¿De acuerdo? Luego ya nos queda por finalizar el panel de Custom Properties, que lo tenemos en todas las propiedades de todos los tipos de objetos, con lo cual no voy a reiterarme en ello, ¿vale? Si os gusta la manera que tengo de explicaros las cosas, ya sabéis, pegarle ahí al like, ¿vale? Al dedillo. Y nada, si no estáis suscritos, suscribiros y le dais a la campanita y así cada vez que yo ponga un vídeo, pues vais a recibir una notificación, ¿vale? Y vais a poder ir a los vídeos, a verlos. Y si tenéis alguna duda sobre esto o queréis dejar algún comentario porque sí, porque os da la gana, pues hacerlo, porque a mí me viene muy bien, ¿vale? Y me va a ser de mucha utilidad. Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.